Santo, el mover de adoración. Y en el nombre de Jesús, hermano y hermana, sabemos de que el Señor toma estos momentos en los cuales entregamos a Él la honra, la gloria, y también nos ministra por su bendito Espíritu. Quiero compartirle en esta hora hermano y hermana, quiero compartirle esta porción. Vamos a ir para tratar de leerla rápidamente, aquí a Hechos capítulo 8 y verso 26. Vamos a leer desde ahí. Ahora, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado al matadero, oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Amén. Dejémoslo ahí, hermano. Este pasaje que usted conoce bastante bien, yo lo estaba leyendo. Es un pasaje precioso, hermano. Y hermano y hermana, tiene tanto, hermano, tanto como para que nosotros nos demos cuenta de la belleza que hay en la sencillez del evangelio, del cual nosotros debemos de gozarnos. Porque, hermano, nosotros venir a la iglesia o acercarnos al Señor no tiene el propósito solo de recibir, ¿verdad, hermano? A veces la mentalidad es: vamos. Yo le estaba diciendo que hay ciertas palabras, cierta terminología que es muy evangélica, ¿verdad? Vamos a recibir a la iglesia. Usted venga a la iglesia a recibir. ¿Por qué no pensamos vamos a dar al Señor, verdad? Si eso es lo que hacían en el templo. Al templo ellos iban con corderos, con sacrificios, iban a honrar a Dios. No estaban con la mente de estos tiempos de que solo ver. ¿Se acuerda que dijimos que el pensamiento posmoderno es un pensamiento, dijimos el domingo, egocentrista? O sea, centrado en el individuo. La individualidad es uno de sus elementos fundamentales. Pues hasta en eso los evangélicos nos hemos vuelto posmodernistas, voy a decir otra vez. Porque ya lo de ir a la iglesia, usted venga a recibir, hermano. ¿Y por qué no venga a dar? ¿Por qué no venimos con la mentalidad: voy a ir a adorar al Señor, voy a ir a alabar su nombre? Aquí va a haber presencia del Espíritu, Dios se va a derramar, pero yo voy a ir a dar. Si eso era lo que hacía la gente, iba al templo a dar, a honrar a su Dios. El problema nuestro es de que nuestros conceptos de Dios, del evangelio, de alguna manera, de nuestro Dios y del evangelio, de alguna manera son distantes, distantes a nuestra interpretación contemporánea de lo que la Escritura nos ha dejado y evidenciado. Entonces, volvamos, mire qué lindo eso. ¿De quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?
Aquí enviamos un saludo a los hermana Dorita, también estamos orando por, y hermano José, dicen que están ahí a través de la señal. Hermanos, ahí a través de la señal están varias personas, pero queremos mejorarla. Los bendecimos porque está postoperada. Bendecimos la de su vida, hermana y hermano José. Bueno, miremos lo que nos alcance el tiempo para ver. El ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire los detalles. Te voy a mandar a un lugar donde no hay nada. Uno quisiera explicaciones, ¿verdad? ¿A dónde? Te voy a mandar en camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Pues si ahí no hay nada, va. Pero hay que saber ser dirigidos por Dios. Se necesita oír la voz de Dios. Pero miremos el siguiente, miremos el verso número, por favor, Isaías, miremos el verso número 5, por favor. Ahí estamos. Hermano Darío, mire, háblele a Isaías para que veamos el versículo número 5. Bueno, ya llegó. Entonces, háblense ahí, hermanos. Despiértense el uno al otro. Entonces, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. No, perdón, el verso 5. Yo soy el que estoy confundiéndome ahora, ¿verdad, hermano? Entonces, el verso 27. 27, Isaías. Y entonces él se levantó y fue. Bien obediente, va, hermano. Igual que uno, va, hermano. Igual que uno con las órdenes del Señor, va. Felipe, levántate. Si él levántate, estaba durmiendo. Y vete del camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y de una vez, el cual es desierto. Y se levantó y fue. ¿Pero qué hace uno? Señor, pero si ahí no hay nada. Pero si hay dos rocas. Pero si ahí no hay ninguna ciudad. ¿A quién le voy a predicar ahí? ¿Qué propósito puede haber? Nosotros a veces, para obedecer a Dios, queremos mire, que Dios se tome el tiempo. Dios nos da una orden, pero que nos dé la información completita, ¿va, hermano? Y como decíamos el domingo, y si nos conviene, lo hacemos, ¿verdad? Hermano, simplemente vete. ¿Y qué hizo? Él se levantó y fue. Y sucedió, mire qué interesante. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Bueno, solo este verso tiene mucho. Un saludo a los hermanos de Carolina del Norte que ya reportaron que están ahí, hermano Mau González y familia. Entonces dice: se levantó y sucedió con un etíope, eunuco, funcionario de Candace. Bueno, primero vemos de decir de que solo los judíos eran los que subían, no solo los judíos subían a adorar a Dios al templo en Jerusalén. En ese tiempo se iba a adorar al Señor a Jerusalén, al templo de Jerusalén, pero no eran solo los judíos. Habían dos tipos de personas: los judíos, que eran judíos de nacimiento. Habían otros que no eran judíos, pero se convertían al judaísmo, que se les llamaba prosélitos. Los prosélitos, para ser considerados prosélitos del judaísmo, de la religión judaica, tenían que circuncidarse, tenían que bautizarse y tenían que ofrecer sacrificios. Esos eran los prosélitos. Pero los que no podían cumplir con todas las obligaciones de prosélitos también podían subir. No podían participar de todo lo que adoraba a Dios, pero se les llamaba temerosos de Dios. Cornelio era uno de ellos, temerosos de Dios. Entonces estaban judíos, prosélitos judíos y temerosos de Dios. Entonces, hermano y hermana, los temerosos de Dios, que podían ser de cualquier lado,
nosotros nos encontramos aquí un funcionario, un hombre importante de Etiopía. La Biblia nos da descripciones bien interesantes de este personaje. Y se supone que este personaje fue el que debe de haber llevado el evangelio al área de Etiopía, al área del Oriente Próximo. Dice, sucedió que un etíope, no era de ahí cerca, un etíope, que aparte de eso era eunuco. Usted ya sabe lo que es un eunuco, ¿verdad? El funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace no es el nombre de la reina. ¿Sabía usted? Uno dice, es que como la reina Candace, Candace no era el nombre de la reina, sino Candace es un título que usaban los etíopes para su realeza. Como decir Faraón de Egipto, es decir, Candace de Etiopía. Candace es el título de realeza para los etíopes. Entonces no va a decir, hay alguien le va a poner Candace, es un título, no es un nombre. Entonces, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era un funcionario de muy alto rango, y que había venido de Etiopía a adorar a Jerusalén. Mire, hermano, lo que es la sed de Dios, la necesidad de Dios. En este pasaje nosotros vemos a una persona. Mire, era un funcionario. Este no era uno que no tenía nada que hacer, era un funcionario. Se dice de que la gente, algunas personas de aquellos tiempos estaban cansadas de todas las demás religiones inmorales y paganas y desordenadas, y encontraban en el judaísmo una religión de un Dios único, equilibrado, mesurado, y se identificaban. Y este hombre viene desde Etiopía, hace un viaje solo para venir a adorar a Dios, para venir a dar a Dios. Pero sucede algo en el proceso, y es de que él fue, adoró, era como el ministro de finanzas de la reina de Etiopía, y ahora ya va de regreso. Pero sucede algo. Posiblemente no encontró lo que había venido a buscar. Posiblemente él no es judío, él no pudo haber entrado a todo el ritual, pero él está necesitado de algo. Vino a adorar, adoró al Señor, pero su necesidad, sí, gracias hermano, Etiopía estaba en el norte de África, es en el norte de África. Y entonces, no en el Oriente Próximo, en el Oriente Próximo está Israel. Etiopía estaba en el norte de África. Y había venido desde muy lejos, pero ahora va en el carro. Tiene un nivel jerárquico importante, no va a pie, va en un carro. No un carro de estos, va en un carro tirado por caballos, va algo así. Va en un carro tirado posiblemente por caballos, y va leyendo al profeta Isaías. Ahora viene, y en este momento, mire que le voy a decir yo, qué belleza lo que es la sencillez de entender lo necesitados que estamos de Dios, hermano. Hemos complicado mucho el evangelio, le voy a decir así. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando le digo complicado mucho el evangelio, es que nuestra sed de Dios a veces ya no es sed de Dios, sino de un montón de cosas que queremos que Dios haga, que nos cumpla, que modifique, que haga esto, o sea, simplemente debiéramos de amar al Señor con todo nuestro corazón, hermano. Venir y adorarle y esperar que Él también llene y sature nuestro corazón. Y entonces Él va leyendo este funcionario, y sucede algo. Verso 28, ayúdame Isaías, por favor.
volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Sigamos. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Cómo habrá sido eso, hermano? No, súbete a este carro. O sea, ahí no hay nada. Primero, ya se imagina usted, debe de haber llegado primero Felipe ahí. ¿Aquí qué? No hay nada. Bien me dijo que era desierto porque no hay nada. ¿Cómo puede entrar uno en el plan de Dios no según la mentalidad humana, ¿va? Uno, mire, yo quiero que me mande, ¿sabe a dónde? No, ve a donde Dios te dice. Donde menos te imaginas, Dios te va a usar y va a hacer su obra. Hay lugares a donde la gente no le interesa ir, hermano. La gente no quiere ir. La gente no quiere ir. ¿Cuántos hay allá para recibir el evangelio? Solo esos poquitos. Ya no digamos que lo espere solo uno, ¿verdad? Mire ese discipulado, solo uno llegó. Ay, ¿qué tal si ese uno es funcionario de la reina? A Felipe lo mandan a discipular a uno, expresamente a uno. Lo mandan a que le presente el evangelio a uno. Y sucede entonces, hermano y hermana, de que Felipe se acerca al carro y oye lo que va leyendo. Pasemos de verso, Isaías, por favor. En explicar, se me ha ido un poquito lo de las características de... Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo Felipe al etíope eunuco funcionario de la reina Candace: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Yo estaba leyendo algo, hermano. De alguna manera, a veces nosotros necesitamos que alguien nos ayude, hermano, porque no entendemos lo que leemos, hermano. De veras. Pero hemos llegado a un tiempo, hermano, en que no difícilmente, la gente quiere ser enseñada, hermano. Todos saben el subjetivismo, ¿va? Todos saben, ¿va? Miren, leamos la Biblia y lo que no entendamos que alguien nos explique. Y entonces en ese momento entiendes lo que lees y mire la belleza de llevar el evangelio. Hermano de Fuerte Ciudad, debemos de regresar al hecho de volver a llevar el evangelio, hermano. Debemos de hablar de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la mejor noticia para este mundo y la única noticia que este mundo realmente debe de recibir con agrado. Hermano, no hay mejor noticia. La buena nueva es el evangelio. Eso es lo que significa el evangelio. Buena nueva, buena noticia. Amén. Entonces Felipe va y Felipe lo mandaron que evangelizara. Va oyendo, va leyendo Isaías. Le dice: ¿entiendes lo que lees? No entiendo. Entonces pasemos al siguiente verso rápidamente, por favor. Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. O sea que Felipe va corriendo a la par del carro, hermano. A veces nosotros queremos que las cosas sean fáciles para nosotros. Queremos que la gente nos pregunte, queremos que la gente nos abra la puerta y nos invite a tomar café para que le hablemos del evangelio. Y como nos la cierran, va, y no quieren saber nada a veces, no, entonces ya no voy a evangelizar. Pues, hermano, requiere esfuerzo, ¿va? Hay que correr junto al carro donde va el necesitado. Amén. Entonces, este hombre está necesitado. Él dice: ¿por qué no me explicas? Él va leyendo, mira lo que va leyendo. Rápidamente, por favor, Isaías, pasemos al siguiente verso. El pasaje de la escritura que leía como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿De quién está hablando, hermano? De Jesucristo y su sacrificio, pero el etíope eunuco no sabe. No sabe de qué, o sea, él no sabe, necesita que le expliquen. El siguiente verso, por favor. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Pasemos al siguiente verso rápidamente.
Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermano, hace falta que regrese a nosotros esa necesidad de conocer la palabra, de preguntarnos, de decir, aquí qué es lo que está Dios diciendo, de quién está hablando. Hemos llegado a un tiempo que nosotros queremos que todo esté servido, hermano. No queremos cocinar, que nos prediquen en la radio, que descargar el mensaje ya explicado de internet, que pasen un bonito culto en la televisión, que amén. Todo está bien, pero algunos ni siquiera conocemos ya, perdón, nuestra propia Biblia. Y entonces le pregunta, ¿de quién está hablando? Está hablando el profeta, mire qué lindo es el Señor, mire qué perfecto es el Señor, qué momentos exactos tiene el Señor. El Señor sabe, mire lo que el Señor sabe, como nuestro Dios es así de sorprendente y maravilloso nuestro Cristo. El Señor sabe por dónde va a ir pasando el carro del etíope, que seguramente va un poco decepcionado. Decimos va decepcionado porque viene leyendo. Entonces, pero viene leyendo algo no que tiene que ver con el judaísmo, tiene que ver con el Mesías. Y entonces el Señor despierta a Felipe en el momento exacto. Ahorita. ¿Por qué es ahorita? Porque para cuando llegue allá va a ir leyendo Isaías. Si llegaba antes iba leyendo otro pasaje, si llegaba después iba a ir leyendo otro pasaje. Felipe llega exactamente junto, va el carro, llega Felipe, corre, júntate al carro. Felipe se acerca y oye lo que está leyendo Isaías, el momento exacto de Dios. Hay gente que Dios tiene preparada con un momento exacto para que algunos de nosotros vayamos en el momento exacto a hablarle del Señor Jesucristo, hermano, porque Dios es el que hace la obra. Hay gente, hermano, por eso debemos de hablar del Mesías, de Jesucristo. Por eso debemos de tener una palabra de respuesta, la cual ya no tenemos. Porque creemos que es difícil, porque saber si nos van a hacer caso, porque no quieren saber, porque no les interesa. Encaja Dios de forma soberana los momentos exactos de lectura de Felipe y de inquietud del eunuco. Y en ese momento Felipe, que ha sido ya instruido, Felipe ha sido ya alguien equipado, le dice: ¿entiendes? Pues ¿quién va a entender? Si no, ¿quién me lo explique? ¿Por qué no te subes? Voy a ir rápidamente porque ya se me fue el tiempo. Entonces, pasemos solo te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Miremos el verso siguiente rápidamente, por favor, Isaías. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció de que aquí, mira, aquí está hablando del Mesías que vino. Aquí está hablando de, ¿sabes de quién está hablando esto? No tiene nombre, pero esto ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Hace poco se cumplió. Jesús de Nazaret, el hijo de José, fue enviado, pero fue crucificado. Y desde esta escritura se va a predicar el evangelio. A veces nosotros no tenemos ni qué decirle a la gente, hermanos. Mire, hay que ir a la iglesia, hermano. Hay que ir a la iglesia. Estamos llamados a ser instrumentos de Dios. A eso se le llama la gran comisión. Ir y hacer discípulos. Y entonces, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Oye, yo le estaba comentando a alguien. ¿Sabe usted de que el apóstol Pablo, hermano, de lo que predicaba, él no andaba predicando de saber cuántas cosas? El apóstol Pablo dice que él predicaba de Jesús, de Jesucristo. ¿Por qué lo dice la Biblia? Dice, porque
porque predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Él hablaba de Jesucristo. Ese era el mensaje. El mensaje de estos tiempos es Jesucristo, su obra gloriosa de redención, su muerte y su resurrección, su amor por los perdidos y la voz de esperanza que tiene la cruz a través de lo que Él hizo para toda la humanidad perdida. El mensaje es Cristo, debe de ser Cristo céntrico. Amén. Bueno, entonces le anunció el evangelio de Jesús. Ahí, cualquier vez, ¿de quién está hablando? En el momento exacto. Y empieza a explicarle. Pero quiero cerrar con algo. El siguiente, verso 36. Y yendo por el camino iban, cuando llegaron a cierta agua. O sea, haber sido como, debe haber habido algo ahí como un medio lago, una laguna, no haber sido un charco, ¿va usted? Porque no, nadie se bautiza en un charco. Entonces, un agua, una laguna, tal vez un riachuelo, no sé. Y mire la belleza de esta pregunta. Viene y dijo el eunuco, mire la pregunta. Por cierto, hay bautizos el sábado, ¿va, hermano Cristóbal? ¿Dónde está el hermano Cristóbal? Por ahí está, ahí está. Entonces, todos que hermano Cristóbal, hermano Hugo, pero se llama Hugo Cristóbal, ¿va? Entonces, y ahora quiere que le digan Cris. Entonces y entonces por si alguien tiene en su corazón bautizarse, el sábado bautizos, ahí se pueden apuntar. Resulta, hermano y hermana, que mire, el etíope, eunuco, pudo haber dicho, viene con la mentalidad de que acaba de estar en Jerusalén y pudo haber dicho, yo me quiero bautizar. Mire todo lo que le explicó Felipe, hasta del bautismo. Y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero él pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabe por qué preguntó eso? Mire esta belleza de las cosas tan sencillas del evangelio. ¿Sabe por qué lo preguntó? Si me ayudas, Aisea. Vamos a Deuteronomio 23, verso 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayudado los testículos o amputado su miembro viril. ¿Qué significa no entrará en la congregación? No puede ser parte del pueblo de Dios. ¿Se acuerda que hablamos de 3 grupos? Los judíos, hijos de Dios. Los prosélitos, que para ser prosélitos los tenían que circuncidar, bautizarse y hacer sacrificios. Y los temerosos de Dios. Y el etíope había llegado, pero no podía acceder a todo lo que era del pueblo de Dios, porque él no podía cumplir el requisito de hacerse prosélito. ¿Por qué? Porque no lo podían circuncidar, porque era eunuco. Y entonces él viene, es alguien que quiere ser parte del pueblo de Dios, pero no puede, por el ritual de los judíos. En ese momento el ritual de los judíos le impedía, según esa porción que hemos visto, le impedía ser parte del pueblo de Dios. Entonces él viene con un bloqueo, y entonces ahora le están hablando de algo glorioso que es el evangelio, y dice, yo podré, porque la religiosidad del templo le impedía a él ser tomado como de la congregación de los hijos de Dios. Ahora vamos rápidamente a Isaías 56, verso 3 al 5, por favor. Isaías 56, versos de 3 a 5. Por favor, ahí sea. Y esta es una promesa del Señor. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Siguiente verso, el 4. Porque así dijo Jehová,
a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Verso 5. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Este es el Señor Jesucristo alcanzando a los que no tenían la posibilidad de entrar. ¿Por qué? Porque no entraban. Ellos no podían entrar al templo porque eran de los que estaba en la ley establecido que no podían formar parte de la congregación del Señor. Yo le daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Qué nombre cree usted que es el que les dio para que nunca perecerá? Esa profecía, esa bendición se estaba cumpliendo el día que Felipe se acercó al carro del eunuco. ¿Por qué? Porque ese día le dio el nombre del Señor Jesucristo sobre su vida, que es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, hermano. Y ese día el nombre perpetuo les daré, nombre que nunca perecerá. Mi hermano, para que finalicemos, regresemos rápidamente entonces al libro de los Hechos, por favor. Y entonces le dice, ¿se da cuenta, hermano? Mire las cosas. Por eso que en la Biblia le decía yo, la belleza y la sencillez del evangelio, hermano. Yo quiero que piensen en el eunuco. El eunuco venía de Jerusalén diciendo, no pude entrar, porque yo no pude entrar a la casa porque la ley me lo impide. A mí me gusta, a mí me gustaría, pero no puedo. Y se le aparece el Señor a este hombre, mire, a este hombre hambriento de Dios, deseoso de las cosas de Dios. Hay gente que hoy menosprecia las cosas de Dios, hermano, que no entiende la grandeza de las cosas que Dios está haciendo, hermano. Dios es glorioso por sobre todas las cosas. Fíjese que dice el verso 5 de la Nueva Versión Internacional: les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas, y también les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Esa es la promesa de Apocalipsis. Y entonces, ¿qué impide que ellos? Por eso preguntó, ¿verdad? No preguntó yo quiero, sino ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Porque allá me impidieron, allá yo no podía entrar, allá yo no podía hacer. Pero ¿qué impide? Y le dice, verso 37, le dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ese día le grabaron su nombre. Dele fuerte ese aplauso al Señor, hermano. Mire, yo sé que nunca habíamos visto ese pasaje, habíamos pasado por ahí, pero hermano y hermana, dice el verso siguiente, por favor. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. De una vez se cumplió la promesa. Lo hizo parte del pueblo de Dios. El deseo de su corazón, el deseo, como Dios llegue exactamente en el momento que debe de llegar. Siguiente verso para finalizar. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Finalizo lo siguiente: siguió gozoso su camino. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, hermano, por misericordia. Y a veces no valoramos lo que tenemos, hermano. Hay gente que está desfalleciendo por lo que nosotros tenemos, hermano. No porque no lo merezcamos. ¿Sabe una cosa? El eunuco éramos nosotros, porque nosotros no teníamos derecho dentro del pueblo de Dios, porque nosotros no éramos judíos, porque nosotros no éramos parte del pacto, ni herederos, ni teníamos descendencia. Pero el Señor, así como ese día, tuvo misericordia de nosotros. Ya nosotros nos podrán ver los judíos, pero nuestro nombre está grabado en gloria, hermano, y Él nos ha dado un nombre perpetuo, hermano.
Cierre sus ojos, vamos a dar gracias porque nos pasamos en el tiempo. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor, por tu misericordia. Dígale gracias al Señor. Dígale gracias al Señor. Padre, en esta hora, Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tuviste misericordia de nosotros, porque nos alcanzaste, porque nos mostraste misericordia, porque nos llamaste al pacto, porque nos revelaste a tu Hijo, porque nuestro nombre está escrito en las alturas. Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, en esta hora venimos por el tiempo solo a pedirte, Señor, llévanos, guíanos, dirígenos. Hay gente necesitada, hay quienes están buscando llegar a ser parte de este pacto y aún no lo saben. Señor, que dejemos de ser egoístas pensando solo en lo que nosotros necesitamos, queremos, y que vayamos a otros. Y Señor, esta noche el eunuco se fue gozoso, dice la Biblia. Se fue gozoso. El gozo de tu salvación en mi vida, Señor. El gozo de tu salvación en mi vida. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos, Dios bendito y amado. Extiende tu mano de poder a los necesitados. Danos un entendimiento superior de la gloriosa noticia que llegó a nuestras vidas. Y Señor, permítenos ser hombres y mujeres que seamos obedientes como Felipe, que hagamos el trabajo que tenemos que hacer como Felipe, y que una vez terminado, Señor, nos lleves a cumplir tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, dele gracias al Señor. Estamos finalizando.